También dándole gracias a Dios porque seguimos con el proceso de reforestación 2020. Hoy pues estamos visitando la comunidad de Cuculajá, Xacic primero, en la cual pues están haciendo la entrega de alrededor de 2.800 árboles también, que con eso pues seguimos con el proceso de mejorar las condiciones ambientales, y esto pues viene a favorecer y a esperar que los años siguientes pues las condiciones con el tema del agua sea mucho mejor. ¿Tiene enlace con también el pie del pozo? Es correcto, en esta ocasión pues la actividad se está haciendo en conjunto con los representantes del pozo mecánico de la zona 4 que pues amablemente pues han colaborado con la entrega de árboles en este día, con donar los árboles, y también tenemos personal de la municipalidad que también está realizando esta actividad, y por supuesto agradecemos también lo que es la ayuda de estudiantes que están realizando un voluntariado para poder apoyar a las beneficiarias, en este caso son mujeres, para poder apoyarlas para realizar el proceso de la siembra acá en Cuculajá. Y no digamos pues el personal de la municipalidad que está coordinando este tipo de actividades. ¿Qué tipo de árboles entregan? En este caso estamos entregando alisos y también algunos frutales para apoyar también a las beneficiarias. Sabemos que en el tema pues, de esta área de recarga hídrica pues es importante que tomemos en cuenta que sean árboles que ayuden prácticamente a mejorar las condiciones de esta área de recarga hídrica. La verdad pues fue una iniciativa que surge en conjunto, coordinada con la municipalidad, no desde este año sino que desde el año pasado. Se viene realizando este tipo de actividad para poder, digamos, apoyar en coordinación también con algunos cocodes de distintas comunidades del área del municipio de Santa Cruz del Quiché, específicamente las que están ubicadas geográficamente dentro de la zona o el área, digamos, de recarga hídrica, con el objeto de que prácticamente poder realizar un proceso, digamos, de reforestación y mantener la cubierta forestal en estas zonas de recarga hídrica, precisamente para poder, digamos, contribuir con el proceso, digamos, de filtración del vital líquido, digamos, para mantener, digamos, las fuentes subterráneas de agua.